Hola, bienvenidos a este análisis estratégico. Vamos al grano. Hay un mito gigantesco en el mundo corporativo, la idea de que la sostenibilidad y el liderazgo ético son simples iniciativas de relaciones públicas o peor aún, fugas de dinero. ¿Pero qué creen? Los datos nos cuentan una historia completamente distinta. A través de este resumen vamos a desglosar cómo el liderazgo visionario y los criterios ESG son en realidad motores matemáticamente comprobados para la rentabilidad a largo plazo. Para este recorrido, nuestra agenda es súper clara. Empezaremos con la rentabilidad del liderazgo visionario. Pasaremos a la ética y el bienestar, el valor oculto en las crisis, cómo retener al mejor talento, el armado de una cultura sostenible y, finalmente, cómo medir este impacto ético. Sección 1. Liderazgo visionario y rentabilidad, o lo que es lo mismo, la base financiera. Es hora de derribar la idea de que tener un propósito sale caro. Al contrario, es el mejor negocio. Fíjense en este número, 5.7. Las empresas impulsadas por un propósito y centradas en el cliente están generando 5.7 veces más ingresos que sus competidores. Literalmente están multiplicando sus ventas. Cuando integras objetivos ambientales o sociales en tus productos, la lealtad del cliente se va al cielo. El propósito ya no es solo algo bonito, es tu mayor ventaja competitiva. Y si nos alejamos un poco y vemos la imagen macroeconómica, con datos del S&P Global 1200 entre 2019 y 2023, la diferencia te deja con la boca abierta. Las empresas visionarias, las del cuartil superior, lograron un 52% de crecimiento. Esto es, sin exagerar, el doble del 25% que obtuvo la mediana del mercado. La relación entre pensar a largo plazo y hacer dinero es innegable. Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, está en la asignación de recursos a través de los 3 horizontes de visión. El horizonte 1 asegura que hoy podamos abrir las puertas, siendo eficientes a corto plazo. El 2 busca competitividad a 5 años. Pero ojo aquí, el verdadero truco de magia está en el horizonte 3, esos proyectos gigantes a más de 10 años. Ahí es donde metes recursos para asegurar que la empresa sobreviva y domine en el futuro. Un ejemplo espectacular de esto es Iberdrola. Hace un cuarto de siglo, ellos apostaron todo a la transición energética, una movida clásica del Horizonte 3 que requirió muchísima valentía. ¿Y el resultado? Multiplicaron su valor de mercado por 12, proyectando llegar a 135.000 millones de euros para finales de 2025. Rentabilidad y sostenibilidad, cuando las planeas bien, son exactamente la misma cosa. Sección 2. Ética y bienestar laboral. Porque todo este éxito financiero no pasa por arte de magia. Necesita un motor interno bien afinado. Y aquí los datos internos de CCEP son clarísimos. Si una empresa no transparenta sus métricas sociales, el compromiso de su gente se estanca en un preocupante 28%. Pero, a medida que abren la puerta y establecen cosas como políticas de derechos humanos, ¡pum!, el compromiso se dispara a más del 64%. La transparencia no es solo un trámite, es gasolina pura para la motivación del equipo. Todo este compromiso ético nos lleva a un concepto clave, la seguridad psicológica. Suena a término de moda, lo sé, pero es un requisito matemático para tener equipos de alto rendimiento. Es crear un entorno donde alguien puede levantar la mano, proponer una idea loca o equivocarse sin que haya represalias. De ahí, y solo de ahí, nace la innovación natural y la lealtad que hoy en día tanto buscamos. Pasamos a la sección 3, el valor en la crisis, la verdadera prueba de estrés para cualquier liderazgo corporativo. Para entender esto, hay que recordar uno de los momentos éticos más importantes de la historia, la crisis de Tylenol de Johnson & Johnson en 1982. Tuvieron un problema de alteración del producto y tomaron la decisión de retirar todo del mercado, así de golpe. Asumieron una pérdida de $100 millones en días y sacaron envases nuevos a prueba de alteraciones. ¿Por qué lo hicieron? Porque priorizaron la vida antes que la ganancia, y ese golpe a corto plazo blindó su reputación para siempre. Lo que nos deja una lección vital. La resiliencia estratégica no es esquivar las balas, es tener una enorme reserva de confianza que construiste antes con tus clientes y la sociedad. Ese colchón lo armaste con ética, y cuando llega una tormenta que hundiría a cualquiera, a ti te permite no solo sobrevivir, sino salir más fuerte. Sección 4. Retención del talento. Porque de nada sirve una gran estrategia si no tienes a la gente correcta asegurando el futuro. Retener talento hoy es el dolor de cabeza de casi todas las juntas directivas. Seamos honestos, los millennials y la generación Z ya no se conforman solo con un salario competitivo. Ellos necesitan que los valores de su empresa hagan match con los suyos. Si tu cultura tiene un propósito claro, la rotación de personal se cae al piso, los conflictos internos disminuyen y atraes a los mejores cerebros del planeta como si tuvieras un imán. Sección 5. Cultura organizacional sostenible. La intersección.
Hasta aquí la teoría suena increíble, pero ¿cómo lo bajamos a la operación diaria? La respuesta está en esta intersección, inspirada en la norma ISO 26000. El verdadero valor no se crea en un solo frente. Ocurre exactamente en el medio, donde tu rentabilidad económica se cruza con reducir tu impacto ambiental y mejorar cómo tratas a tu gente. Es un ecosistema completo. Ahí es donde realmente ahorras costos, ganas lealtad y mantienes a tu equipo motivado al 100%. Y para lograrlo, este es el manual ejecutivo paso a paso. Primero, hacer un diagnóstico honesto de dónde estamos. Segundo, definir objetivos ESG que no se peleen con tu estrategia, sino que la empujen. Tercero, meter la sostenibilidad en el ADN de las decisiones de todos los días, que deje de ser un anexo. Y cuarto, ir a la acción, con políticas tangibles, desde cómo usas tus recursos hasta cómo lideras a tu gente. Llegamos a la última parte, la sección 6. Medición del impacto ético. Transparencia basada en evidencias. Porque las buenas intenciones ya no bastan. Si queremos evitar el famoso greenwashing, tenemos que hablar con datos duros. Para eso sirven los estándares globales como el GRI, el SASB o las directivas de sostenibilidad como la CSRD. Medir con estos indicadores te da una legitimidad brutal frente a los inversionistas, pero además te dice exactamente si tus políticas éticas están logrando retener a tu talento clave. Ya saben lo que dicen, lo que no se mide simplemente no se mejora. La vieja idea de tener que elegir entre ganar dinero o tener un propósito está oficialmente muerta. Las empresas más rentables de las próximas décadas van a ser las que entiendan que un liderazgo ético y sustentable es su mayor ventaja competitiva. Así que con todos estos datos sobre la mesa, los dejo con una pregunta clave. ¿Sus decisiones de hoy están construyendo un legado o solo están sobreviviendo para el próximo trimestre? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ok. Vamos a desempacar esto, porque la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa es fascinante. Tenemos informes estratégicos pesados, o sea, los de SEC y KPMG, estudios de Harvard Houston, normativas como la ISO 26000 y hasta análisis académicos de gestión de crisis. Sí, es una lectura bastante densa, pero crucial. Exacto. Y la misión de esta inmersión profunda es desentrañar cómo el liderazgo visionario ya no es, digamos, esta brújula moral bonita que las empresas presumen, sino el motor principal que impulsa la sostenibilidad a largo plazo. O sea, cómo equilibrar la rentabilidad financiera con el bienestar social y ambiental. Y para quienes nos escuchan, especialmente directores generales o ejecutivos que buscan construir un legado perdurable, pues esto va directo a sus decisiones diarias. Totalmente. Y lo fascinante aquí es, cómo toda esta literatura reciente demuestra que la sostenibilidad ha dejado de ser un departamentito de relaciones públicas. Ya sabes, de tomarse la foto plantando el arbolito. Sí, el famoso greenwashing. Exacto. Ahora es el núcleo mismo de la estrategia de innovación y de la gestión de riesgos en las grandes corporaciones. Y es que hay una tensión central muy fuerte, ¿no? Yo la veo como este choque constante entre la presión brutal de entregar resultados financieros cada trimestre, o sea, cada 90 días, frente a la necesidad de construir una empresa que realmente sobreviva y, que prospere en la próxima década. Es una presión esquizofrénica para cualquier director general. 100%. Y fíjate, para entender este choque de modelos, me gusta usar una analogía. Imaginemos a un líder, a un director, conduciendo un auto por una carretera. Es de noche, hay una tormenta terrible. Ajá. Tiene las manos aferradas al volante, los nudillos blancos y la mirada está clavada exclusivamente en el cofre del auto. Solo reacciona al bache que tiene a 1 metro. El auto avanza, sí, pero bajo ese estrés, es imposible saber si hay un puente colapsado más adelante. Es la descripción perfecta del liderazgo puramente operativo. De hecho, los teóricos lo llaman el modelo rojo, ¿no? Este modelo basado en apagar fuegos. Es una estructura súper jerárquica, reactiva a corto plazo, donde, el director solo busca la supervivencia inmediata y la rentabilidad para el dueño. Es un sistema determinista, básicamente. Exacto. Una máquina de hacer dinero hoy, cueste lo que cueste. Pero frente a eso, la literatura nos presenta el modelo verde o el paradigma teal, y este es el liderazgo visionario. Aquí la empresa no es una máquina, es un ente vivo, un sistema sociosistémico que interactúa holísticamente con la sociedad y el medio ambiente. Claro, cambia por completo la perspectiva, pero dar ese salto de mirar el cofre a mirar el horizonte requiere un cambio cognitivo, ¿no? Absolutamente, y ahí es donde entra un concepto bellísimo de Elliot Jacques y Ram Charan
que es la amplitud temporal o el time span, El time span, sí. que es el salto crítico que debe dar un directivo. O sea, pasar de pensar en el día a día a tener la capacidad intelectual y estratégica de proyectar escenarios a 6, 12, 24 meses o hasta 10 años. El problema es que el entorno global es tan volátil que pasar de una adaptación reactiva a una prevención proactiva suena imposible para muchos. Bueno, suena imposible porque, a ver, Wall Street y los fondos de inversión no tienen un time span de 10 años. Quieren sus dividendos mañana. Exactamente. Pero si una empresa solo busca ese beneficio a corto plazo, se vuelve extremadamente frágil ante las disrupciones. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay datos duros. Está esta vieja creencia de que ser socialmente responsable es un gasto. No, o sea, dinero tirado. Pero el informe de CSEP muestra que las empresas con un propósito corporativo claro tienen ingresos un 58% más altos que las que no lo tienen. ¡Wow! 58%. Es muchísimo. Es brutal. Y el 82% obtiene beneficios económicos directos de la descarbonización. O sea, la eficiencia te hace ganar dinero. Sí, y si vemos los ejemplos sectoriales en los documentos, hay uno de la industria farmacéutica que es clarísimo. Cuando enfocaron sus objetivos a largo plazo, o sea, un propósito más allá de la simple venta de pastillas de este trimestre, su inversión en investigación y desarrollo aumentó un 214%. 214. Ajá, y eso se tradujo en un crecimiento de ingresos del 54%. La visión a largo plazo pagó el desarrollo a corto plazo. Pero claro, si alguien está escuchando esto, seguro piensa, o sea, todo suena increíble en papel, pero ¿cómo estructuro esto sin quebrar la empresa hoy? Y aquí entramos a la arquitectura de los 3 horizontes. Ah, claro, el modelo de McKinsey. Es una herramienta brillante para la asignación de recursos. Si conectamos esto con el panorama general, la empresa tiene que dividir su energía. El horizonte 1, digamos que se lleva el 50% de los recursos. Es el corto plazo. La vaca lechera. Exacto. Excelencia operativa, eficiencia, pagar nóminas y cumplimiento normativo. O sea, cosas básicas como reducir emisiones iniciales o tener tratos justos. Luego tienes el horizonte 2. Que sería el mediano plazo, ¿no? Con un 25% de los recursos. Así es. Innovación táctica, expansión de valor. Por ejemplo, lanzar una nueva línea de productos sostenibles o implementar trazabilidad en tu cadena de suministro. Y luego el horizonte 3, que es el otro 25%, y este es el largo plazo. Aquí es donde se define el legado del director general. Son los proyectos Moonshot, ¿no? Como lograr que la empresa sea plenamente regenerativa en 10 años. Y para operar en ese horizonte 3, fíjate que la literatura propone un modelo mental llamado Future Backward, o futuro en retrospectiva, y me encanta porque rompe la inercia. O sea, en lugar de decir, crecimos un 10% este año, vamos por un 12% el próximo. Exactamente. En lugar de eso, te imaginas el mundo ideal en 10 años. Tu empresa siendo 0 emisiones, 100% ética y súper rentable. Y desde ese punto en el futuro, planificas hacia atrás hasta el día de hoy. ¡Qué fuerte! Es ingeniería inversa de la estrategia. Sí. Te obliga a preguntarte, bueno, ¿qué tengo que desmantelar hoy para llegar a ese futuro? Ya vimos la teoría y los números de los horizontes, pero a ver, ¿cómo se ve este liderazgo visionario cuando el líder tiene que tomar decisiones difíciles en la vida real? Porque la ética en papel es muy fácil. Uy, sí. El caso de Sonepar que analizan los documentos es el ejemplo perfecto de esto. Sonepar aplica unas auditorías cruzadas despiadadas a sus proveedores en todo el mundo. Despiadadas en el buen sentido, supongo. Claro, en términos de rigor. Si un proveedor, por muy barato que sea y por mucho que mejore los márgenes financieros del trimestre, no cumple con los estándares de salud, seguridad o medio ambiente, Sonepar lo descarta. Fin de la historia. ¡Guau! O sea, prefieren comerse un costo más alto a corto plazo. Totalmente. Demuestran que la responsabilidad está por encima del ahorro inmediato. Y eso me lleva a un caso histórico que me fascina. Es el caso de Johnson & Johnson con la crisis del Tylenol. En 1982, alguien envenenó frascos, hubo muertes, o sea, una crisis de pánico nacional. Un momento crítico absoluto. Sí, y el CAO retiró absolutamente todos los productos del mercado nacional. Eso costó $100 millones de la época. A corto plazo, los accionistas querían matarlo, ¿no? Fue un golpe brutal a los ingresos.
pero salvó la reputación corporativa a largo plazo. Exacto. Generaron los envases a prueba de manipulaciones y blindaron la confianza del consumidor para las siguientes 4 décadas. Y otro ejemplo de anticipación, pero en sostenibilidad, es Iberdrola. Ah, sí, Iberdrola anticipó la transición energética hace 25 años, cuando nadie hablaba de eso. Y gracias a esa visión de Horizonte 3, multiplicaron su valor de mercado por 12. Pero, tengo una pregunta. Porque hablamos de métricas de bienestar y hay un caso muy particular, el de Natura, con su modelo de pérdidas y ganancias integradas, el IPNL. Sí, el Integrated Profit and Loss. Es alucinante. Miden el valor monetario exacto de las externalidades sociales y ambientales. O sea, si su operación contamina, le ponen un precio en dólares y lo restan de su ganancia real. Y si regeneran un bosque, lo suman. Es brutal. Pero, a ver, mi pregunta es sobre la transparencia. O sea, Natura abre sus libros de una forma radical. Y yo me pongo en los zapatos de un director general y digo, ¿qué pasa si esta transparencia expone mis debilidades actuales? ¿No es un riesgo gigante ser tan radicalmente transparente con tus métricas de sostenibilidad? Es un miedo súper común, pero la investigación en gestión de crisis nos dice algo paradójico. La vulnerabilidad y la transparencia son de hecho los mayores constructores de confianza en el mercado. ¿Ah, sí? ¿Incluso si muestras que estás fallando en algo? Especialmente si muestras que estás fallando pero tienes un plan para arreglarlo. Porque durante una crisis, lo único que mantiene a flote a la organización es el capital reputacional previo, esa reserva de confianza que construiste siendo honesto. Si ocultas las cosas y te descubren, la caída es fatal. Claro, el encubrimiento siempre es peor que el crimen. Exacto. Y para ejecutar todo esto, este nivel de transparencia, los 3 horizontes, necesitas talento. Y no cualquier talento, talento excepcional. ¿Cómo retiene a esta gente un líder visionario? Porque la gente ya no se queda solo por el sueldo. No, ya no. Hay una relación directa y súper comprobada empíricamente entre la ética y el talento. Los datos de Harvard Business Review que revisamos muestran que las empresas lideradas por visionarios tienen un compromiso laboral, un engagement, un 50% mayor. 50%. Es la diferencia entre un equipo que innova y uno que hace lo mínimo indispensable. Totalmente. Y es que el talento de hoy, los millennials, la generación Z, exigen alineación de valores. No van a trabajar en una empresa que destruya el planeta, por más que les paguen. Y aquí es vital mencionar la norma ISO 26000. Ajá, que no es solo sobre medio ambiente. Exacto. Mucha gente cree que es solo para cosas ecológicas, pero es clave para crear un estado de bienestar social y laboral interno, generar sentido de pertenencia, erradicar prácticas de explotación. Porque la sostenibilidad interna es tan crucial como la externa. O sea, si tus empleados están con síndrome de burnout, súper quemados, pues tu empresa no es sostenible, sin importar cuántos miles de paneles solares pongas en el techo. Esa es una verdad incómoda para muchas corporaciones. Y para evitar ese burnout y fomentar una cultura de innovación, los directivos necesitan algo llamado seguridad psicológica. Que es básicamente poder levantar la mano y decir, me equivoqué, sin que te corran. Exacto. Entornos donde disentir, experimentar y equivocarse no conlleve represalias. Si no hay seguridad psicológica, no hay Horizonte 3. Nadie va a proponer una idea disruptiva si tiene miedo de perder su empleo. Y fíjate que hay otro elefante en la habitación cuando hablamos del futuro laboral, y es el doble filo de la inteligencia artificial. Hoy sí. Esto plantea una pregunta importantísima. Porque, por un lado, la IA es una maravilla para rastrear datos ESG, automatizar auditorías, medir el alcance 3 de la huella de carbono. Sí, la capacidad técnica es increíble, pero exige lo que los autores llaman una automatización ética. Porque si usas la IA solo para exprimir cada segundo de productividad de tus empleados, para vigilarlos, terminas deshumanizando a la fuerza laboral. Genera sesgos horribles. Exacto. Y el antídoto que proponen los estudios contra esta obsolescencia humana es el reskilling, la recapacitación continua. Invertir en tu gente para que evolucionen junto con la tecnología. Pero a ver, todo esto que estamos platicando plantea un riesgo para los líderes mismos. ¿Cómo evitas que el director general se aísle en su torre de marfil visionaria? Ah, me encanta ese término. El CEO que está todo el día en conferencias hablando del año 2040, pero su equipo de logística no ha dormido en 3 días. Exacto.
Está tan enfocado en salvar el mundo en el futuro que su gente se está hundiendo hoy. La solución a esto es lo que se conoce como liderazgo bifocal. Liderazgo bifocal. Me gusta. Como los lentes. Exactamente, como los lentes. Tienes que mantener un ojo fijo en la meta a 10 años, en el propósito, pero el otro ojo tiene que estar rigurosamente enfocado en las frustraciones diarias, en la carga de trabajo actual de tu equipo, en la salud mental de la oficina. Es un malabarismo tremendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si recapitulamos, el liderazgo visionario no es pararte en un escenario y tener muchísimo carisma. No, para nada. Es una arquitectura estratégica profunda. Exacto. Es estructurar los 3 horizontes, aplicar métricas transparentes como el IPNL, asegurar la seguridad psicológica de tu equipo. O sea, es convertir la responsabilidad social en una ventaja competitiva masiva. 100%. Para construir un legado perdurable, el liderazgo no se trata de sobrevivir los próximos 90 días y entregar el reporte trimestral. Se trata de crear una organización de la que las próximas generaciones se sientan genuinamente orgullosas de formar parte. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final. Algo para pensar más a fondo. A ver. Imaginemos que una corporación utiliza la inteligencia artificial más avanzada del mundo para automatizar y cumplir perfectamente con absolutamente todos sus reportes de sostenibilidad. En papel, son perfectos. Ajá. Pero su cultura de liderazgo humano sigue siendo puramente transaccional, modelo rojo, basada en el miedo y en apagar fuegos. La pregunta es, ¿puede realmente considerarse una empresa sostenible? ¿O la tecnología simplemente está disfrazando, con métricas perfectas, la ausencia de un verdadero carácter visionario? Wow, es una pregunta durísima, pero súper necesaria. La tecnología no puede compensar una cultura tóxica. Pues con esa reflexión cerramos este análisis a fondo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión.